¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en el argot popular o en nuestra sociedad, todos somos hijos de Dios? Y usted, a lo largo de su vida, se va a encontrar en muchas conversaciones con personas que no son religiosas, que no temen a Dios, que no profesan ningún tipo de religión, pero van a decir que son hijos de Dios. Muy seguramente usted lo ha escuchado, o en su defecto, usted es de las personas que cree que es hija de Dios, incluso sin tener en cuenta a Jesucristo. Los musulmanes, por ejemplo, equivalen a 1.500 millones de personas, lo que equivale al 24% de la población mundial, y ellos creen y profesan y mantienen que son hijos de Dios, aún a pesar de dar su propia vida e inmolar también a los demás. Bueno, ¿qué podemos decir del resto? Bueno, ¿qué tal? Vamos a la población judía. Ellos reclaman ser los verdaderos hijos de Dios. Y la población judía mundial consta de 14 o 15 millones de personas. Y ellos reclaman de manera vehemente que son los verdaderos y únicos hijos de Dios. Vamos al resto de población mundial. En el mundo hay alrededor de 4.000 o 4.300 religiones, cada uno de los cuales sus adeptos reclaman ser los hijos de Dios. Que hay del hinduismo, el taoísmo, todas las religiones reclaman ser las únicas personas que tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Y muchos de ellos van a la tumba o recorren toda la vida pensando que son hijos de Dios. Sin embargo, como leímos hoy en Juan 1, del 12 al 13, vemos que solo Dios da el derecho a sus hijos, o más bien a quienes Él ha salvado, de ser llamados sus hijos. Si bien es cierto que todos los seres humanos, incluso la creación y el universo, provienen únicamente del único Dios, va a ser necesario establecer una diferencia entre criatura e hijo de Dios. Es así que el propósito de este sermón evangelístico tiene como meta demostrar que no todos son hijos de Dios, pero también pretendo demostrar por medio de las Escrituras que a pesar de que no todos sean hijos de Dios, Dios mismo ha dado el derecho a algunos hombres de ser llamados sus hijos, siempre y cuando crean y reciban a su Hijo Jesucristo por la fe. Siendo así las cosas, entonces, permítame empezar argumentando el por qué no todas las personas o no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y para responder esta pregunta vamos a ver cómo primero, cuál es la condición del hombre sin Cristo. Como segundo, vamos a ver la gracia soberana de Dios. Y como tercero, vamos a ver cuál es el llamado al arrepentimiento y la fe. Entonces, como primero, veamos el estado del hombre sin Cristo. Nosotros creemos por las Escrituras que sin la intervención de Dios, el hombre no solo es incapaz de buscarle, sino que también va a rechazar a lo largo de su vida la oferta que Cristo o que Dios de la salvación le hace para poder librarle de sus pecados y del infierno y de poder llevarlo a el paraíso, que es donde Él habita. Es así que gracias o únicamente gracias a la obra de redentora de Jesucristo, el buen pastor, Él vino a dar su vida por unos pocos, rescatando a los que el Padre ya le había dado. Es así que, ¿de qué condición tiene que rescatarnos Dios para poder ser llevados o ser considerados hijos de Él? Primero que todo, hermanos, nosotros nacemos ciegos y muertos espiritualmente. Es así que miremos como primero que el hombre es ciego y muerto espiritualmente.
Y lo podemos ver en nuestro texto en el versículo 10 y 11, cuando el apóstol dice lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hermanos, Jesucristo, amigo, Jesucristo vino a los suyos, pues él era judío, y Dios había prometido a su pueblo que iba a enviar a un Salvador, al Salvador del mundo, aquel mediador que nos iba a reconciliar con Dios. Y Jesucristo vino a los suyos, pero ellos no le reconocieron. Es más, le odiaron, le aborrecieron. Es así que eso nos ubica en la primer condición del hombre: ceguera y muerte. Vaya condición lamentable. Así que la falta de reconocimiento y rechazo nos muestra que nuestra condición sin Cristo tiene una implicación muy profunda y muy letal. Vamos a remontarnos a la creación. Debido a la caída de Adán, todas las personas están muertas en sus delitos y pecados. Y no solo son víctimas de sus pecados y de sus concupiscencias, sino que también están ciegos con respecto a sí mismos, con respecto a quiénes son y qué es lo que necesitan. Es así que el ser humano, toda su vida, cuando no ha creído en Jesucristo, no va a ver nunca, si no es por la gracia de Dios, la necesidad de un Salvador, de un mediador, de alguien que nos concilie con Dios. Esa es la ceguera, que no podemos reconocer nuestros pecados, que no podemos vernos a nosotros mismos tal y cual somos, y que no podemos admirar a Jesucristo como el Salvador que necesitamos. Imagínese estar tan ciego e insensible que alguien no pueda reconocer a alguien que ha estado siempre con usted. ¿Qué diría usted de una pareja que de pronto está esperando un bebé por 9 meses y de repente nace el bebé y crece y desconoce a sus papás? Dice: no, mis papás realmente son de China, ustedes no son mis papás. ¿Cómo se sentiría usted? ¿A qué nivel de frustración llegaría usted? Pero esto no nos ubica en la visión de Dios de nosotros, sino más bien nuestra incapacidad de ver a Dios tal y como Él es, por nuestra propia naturaleza. Es así que el mundo no conoce al Señor y ni siquiera los de Cristo le reconocieron. Pero también podemos ver que otra condición del hombre sin Cristo es la incapacidad natural del hombre para conocerle realmente. Y vamos aquí otra vez a la introducción. Todos reclaman ser hijos de Dios, pero ¿cómo puedes tú reclamar ser hijo de alguien que no conoces y que no amas tampoco? Entonces el hombre en su estado caído es naturalmente incapaz de conocer a Dios de una manera salvífica. Todos hemos podido conocer a Dios de cierta manera, no de la manera total como Él es, pero hemos crecido o hemos nacido respirando un oxígeno que no creamos. Hemos nacido disfrutando el sol, la naturaleza, que nosotros no creamos. Pero eso no significa conocer a Dios. Conocer a Dios en las Escrituras implica conocerle tal y como es, y es conocer sus intenciones. La incapacidad de cada persona de conocer a Dios y de no amarle viene de el pecado original. El pecado original a causa de Adán, nuestro padre. Él ha pecado y ha sumido a los hijos y a los hijos de sus hijos en tal incapacidad que todos nuestros deseos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra mente, todos están corrompidos. Por favor, acompáñeme a la carta a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 3. Dice de Dios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por favor, también acompáñame a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El conocimiento natural de Dios, es decir, el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios a través de la creación, a través de sus obras, es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Pero este conocimiento de Dios a través de lo que somos y vemos no es suficiente para llevarle a un conocimiento salvador y redentor de Dios. Es así que, ¿por qué los hombres o porque toda la humanidad no son hijos de Dios? Primero, porque no conocen a Dios. Segundo, porque no pueden conocer a Dios. Tercero, porque hay pecado en el hombre. Y recuerden que Dios en su presencia es santo y Él no admitirá pecado en ninguna manera. En su presencia Él no lo tolera. Es así que el hombre solo podrá conocer a Dios si el Espíritu Santo ilumina su conocimiento, abre sus ojos de tal manera que él pueda admirar a Dios tal y como es. Cada persona puede hacerse una imagen de Dios. Cada persona puede imaginarse quién es Dios. Pero que tú te imagines muchas cosas no va a establecer la verdad. Así que es muy importante que conozcamos que los hombres, es decir, el mundo, no conoce a Dios y no puede conocerlo. Por lo tanto, la salvación depende solamente de la gracia de Dios y no del esfuerzo humano. Y eso lo veremos más adelante. ¿Qué otra cosa? Bueno, hemos visto que el hombre o el ser humano no conoce a Dios, no puede conocerlo por sus propios medios, no ama a Dios, está lleno de pecado, pero también podemos ver que el hombre está separado de Dios. No hay una relación estrecha con Él. Es así que ¿cómo pudiera haber afinidad entre Dios y los hombres cuando nosotros somos sus enemigos? El pecado, querido amigo que me estás escuchando, es sobre todo separación de Dios. Y uno cuando tiene relación con sus familiares, esa relación supone convivencia, ¿verdad? Supone el estar hablando con esa persona, supone el estar conociéndose con esa persona todos los días. Pero eso no es lo que nos pasa con Dios. Si no has sido objeto de la gracia de Dios, tú no puedes tener una comunicación abierta con Él, y mucho menos conocerle, mucho menos amarle, mucho menos convivir con Él. Es así que el pecado nos ha separado de Dios. Y Dios es la fuente de toda luz. Dios es la fuente de toda la verdad. Así que si Él es luz y nosotros no nos relacionamos con Él, entonces estamos apagados. Y si Él es la verdad y no tenemos comunicación ni relación con Él, entonces vamos a durar toda nuestra vida confundidos, creyendo que sabemos la verdad, creyendo que vivimos en buenos pasos, pero no podemos, porque el pecado nos ha separado de Dios. Así que no estamos en su luz, no estamos en vida, no estamos en la verdad. Mira por favor qué dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El que nosotros no podamos ver a Dios o conocerle no significa que Él no exista, pero Él siempre ha estado presente, pero nosotros no lo podemos ver porque hay una pared divisoria que se llama pecado. Es así que nadie puede entrar libremente a Él. El estar separados de Dios
no solo es una separación física o emocional, sino espiritual. Así que esta ceguera espiritual nos ha impedido como hombres el ver la verdad de Dios y el ver que Él tenía un propósito y era de enviar un Salvador para reconciliarnos con Él y restaurar esa relación que ha sido rota desde hace muchos años. Así que la Sagrada Escritura nos enseña y nos señala que el pecado no es solo una serie de acciones incorrectas. No es como, por ejemplo, el pecado es que hoy mentí, mañana defraudé, traspasado mañana estafé. No, el pecado es mucho más que ello. El pecado es una condición del corazón. El pecado es un estado también, y ese estado es separados de Dios, enemigos de Dios. Es que, mira, el problema no es porque estemos de pronto discutiendo con Dios de una manera ligera. Es una pequeña discusión. Es algo que se puede arreglar, no. Nosotros somos tan enemigos de Dios que Él tuvo que matar a su Hijo en la cruz para reconciliarnos con Él. Así que no lo tomes a la ligera, ya que no solo somos enemigos de Dios, enemigos de frente de Dios. Muchas veces nosotros sabemos o conocemos que tenemos enemigos y no lo sabíamos. Pero esta enemistad entre Dios y el hombre es una enemistad conocida, latente, que se puede palpar todos los días. Es así que la enemistad con Dios también ha hecho que nosotros como hombres no busquemos agradarle y no podemos hacerlo. ¿Cómo puedes pretender agradarle a una persona cuando no conoces qué le gusta? Cuando no conoces de pronto sus gustos personales, no vas a poder agradarla. Y eso es lo mismo que nos pasa con el Señor. Mira Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean ciegos. Es así que Jesucristo entonces se plantea y se enaltece como el único que puede acercarnos a Dios. Así que vimos que nuestra condición como ser humanos es ser ciegos. Bueno, Jesucristo vino a abrir los ojos de los ciegos. Y si tu problema entonces es que estás enemistados con Dios, bueno, hay una buena noticia, es que Jesús nos concilia con Él. Pero bueno, vemos que el hombre está ciego y muerto espiritualmente. Como segundo, vamos a ver que el hombre, o la segunda condición en la que el hombre está, es que el hombre está necesitado de Dios. Y no solo está necesitado de Dios, sino que necesita que Dios le dé una nueva naturaleza. Remontémonos otra vez a la pregunta principal. No todos son hijos de Dios, pero la pregunta aquí es, ¿cómo serlo? Bueno, primero no depende de ti, pero segundo, tienes que ser consciente de qué significa no ser hijo de Dios. Es que nuestra condición actual, bueno, estamos necesitados de Dios y de una nueva naturaleza. Quisiera que se imaginara el siguiente escenario. ¿Qué capacidad tendría un imán gigante y muy poderoso que cuando se pone por encima de un bosque de 1000 hectáreas, responda a esta pregunta? ¿Cuál es la capacidad de ese imán para atraer madera y los árboles? ¿Cuántos árboles atraería ese imán? Pero surge una pregunta, ¿no es el imán igual de grande a la longitud del bosque? Sí, bueno, puede que sea también más grande, pero no hay ninguna capacidad de ese imán para atraer la madera. Entonces, ¿qué sucede? La única manera o la única forma de que ese imán atraiga un bosque completo es que cada árbol tenga al menos algo de metal en él, o en su defecto convertir todos los árboles en metal. Asimismo, acépteme esta alegoría o metáfora con lo que sucede con Dios. Dios ofrece la salvación y Dios es poderoso para salvar, más que poderoso. Nosotros no podemos limitar a Dios en sus capacidades, pero el hombre es madera y no puede ser atraído a Dios. Así que es necesario
que Dios lo faculte y lo transforme para que Él pueda ser atraído a Él. Eso es lo que nos pasa. Es así que, asimismo para nosotros y para Dios, es necesario que Él nos atraiga por medio de su poder y agregue en nosotros una nueva estructura, una nueva naturaleza para poder inclinarlos a Él. Así que Dios quiere darnos una nueva naturaleza. Él quiere darle al hombre ciego y muerto, incapaz de lograr la salvación, que Él llegue a su conocimiento, pero también obtenga la salvación. Pero nadie con maldad podrá ver a Dios. Nadie con maldad y pecado no perdonado va a poder estar en paz con Dios. Es así que recuerde que estamos muertos y ciegos, pero que también estamos necesitados. Necesitamos de su amor y de su gracia para que Él nos faculte a entrar al reino de los cielos. La humanidad entonces en su estado natural no puede reconciliarse con Dios. Es decir, por más que nosotros queramos, no vamos a poder cambiar nuestra naturaleza. Por más que el árbol quiera, no va a poder impregnar en su raíz de pronto metal que lo cubra. Digamos que es imposible. Es así que, queridos amigos, para poder lograr una reconciliación entre dos partes que están discutiendo, es necesario que haya voluntad de parte de cada una para lograr un acuerdo. Entonces, situémonos en la situación del hombre y Dios. El hombre no quiere a Dios. El ser humano no ama a Dios, no quiere reconciliarse con Él. Pero adivina qué, Dios ha dado el primer paso y Él sí quiere conciliar al hombre consigo mismo. Pero para poder entonces estrechar las dos manos en este acuerdo, Él tiene que hacer que el hombre estire su mano. Él estira la mano del hombre que Él mismo va a estrechar. Así que en el estado natural de la humanidad, nadie puede reconciliarse con Dios debido al pecado. Recuerda que es un Dios santo y Él no admite pecado. Y desde la caída de Adán, todo ser humano nace espiritualmente muerto y separado de Dios. Así que, según las Escrituras, esta incapacidad espiritual significa que el hombre, por su propia fuerza o voluntad, no puede acercarse a Dios y tampoco merece su favor. El hombre no tiene nada en sí mismo que Dios diga, quiero salvarlo, quiero hacerlo mi hijo. No hay absolutamente nada en nosotros que podamos ofrecer para que Dios se maraville, para que Dios de pronto, a causa de nuestra condición, Él diga, merece la salvación. Nadie la merece, porque a pesar de no merecerla, el ser humano no la quiere, no la anhela y detesta a Dios. Por eso entonces, miremos en Ezequiel 36, 26, ¿qué necesita el hombre qué necesita el hombre de Dios más bien para poder acercarse a Él? Ezequiel 36, 26 dice: Ven, 36, 26, disculpe. Dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Si me permite, vamos a interpretar esto exegéticamente. Dice que Dios nos dará un corazón nuevo. ¿Eso qué implicación lleva? Que tenemos un corazón viejo, que está dañado, que está podrido. Por lo tanto, piense en cómo estaría el corazón de un cadáver en este momento. No funcional, ¿verdad? No sirve para nada. Es así que Dios dice, tú estás muerto, tu corazón no sirve para nada, pero yo te puedo dar uno nuevo. Ahí vamos arreglando el panorama, o Dios más bien está arreglando nuestra condición. Segundo, y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Qué implicación trae eso? Que nuestro espíritu está corrupto,
que nuestro espíritu está muerto. Es así que Dios tiene que darnos nueva vida para que podamos caminar en los propósitos que Él ha dispuesto a que nosotros vivamos. ¿Qué otra cosa? Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Entonces tenemos un corazón de piedra, pero Dios ¿qué da? Para podernos acercar a Él, nos da un corazón blando, un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para dar, y es la salvación. Es así que Dios nos faculta al ser humano para que Él haga y sienta todo lo que Él quiere que el ser humano lo sienta. Es como el ejemplo que siempre damos del hijo que quiere dar un regalo a su papá, pero le pide dinero a su mamá. Y su mamá, para poderle dar ese dinero a su hijo, le pide prestado al papá. Entonces, el padre termina recibiendo algo de alguien más que provino de él. Dios es exactamente igual, porque nosotros, así como el niño que no tiene dinero para comprarle algo a su papá, nosotros somos ese tipo de personas que no tienen nada para agradar a Dios. Y es más, el ser humano que ha vivido sin arrepentirse y sin recibir el perdón de Dios, ha vivido toda su vida queriendo hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado. Entonces no solo es un niño rebelde, sino es un niño tonto. Bueno, entonces esta condición del ser humano nos deja en un estado deplorable, ciego, muertos, incapaces, separados. Pero hay otra cosa, para más colmo, no hay capacidad humana para hacer nacer la vida espiritual por esfuerzo propio. Así que un hombre en el transcurso de su vida puede determinar y puede darse cuenta lo miserable que es, y no es muy difícil darnos cuenta que somos un fracaso, y no es muy difícil darse cuenta que nosotros tomamos malas decisiones y que tenemos pecado que cunde, o más bien que llena de podredumbre todo nuestro ser. Es así que no solo cometemos pecado hoy, sino que el pecado que no es perdonado hoy es peor el día de mañana, y así, una corrupción total. Pero puede que en algún momento alguien diga, qué miserable soy, no puedo hacer nada por mí mismo. Quisiera ser hijo de Dios, quisiera que Él perdonara mis pecados. Tengo una mala noticia, es que no por más anhelar el ser salvos va a hacer que tú lo seas. Es decir, tú puedes estar muy arrepentido, muy acongojado, muy remordido en tus pecados y dolores, pero ni por más remordido que estés, vas a poder hacer algo que te lleve a ser hijo de Dios. Así que no es suficiente. Juan 1, 12 al 13 afirma que ser hijos de Dios es un regalo que se recibe únicamente al creer en Cristo. Pero este nacimiento espiritual no proviene de sangre, ni de carne, ni de voluntad de los hombres, sino que solo proviene de Dios, de su beneplácito, de su buena voluntad. Así que, queridos amigos, para ser hijos de Dios no es necesario tener una herencia humana. Para ser hijos de Dios no tienes que esforzarte mucho, no es necesario decidirlo, no puedes ser hijo de Dios por tus propios medios. Y eso nos hunde un poco más, ¿no? La separación de Dios nos hunde, es como andar en arena movediza y que alguien esté hundiéndonos más hacia abajo. Ya estamos kilómetros debajo de esa arena, kilómetros debajo, y a pesar de que no queremos ser hijos de Dios, o que la humanidad no quiere, ni porque haga un puente de aquí al sol, o ni porque haga unas escaleras de aquí a la luna, podrá ser hijo de Dios y podrá ver a Dios. Y puedo darle la ilustración siguiente. Un hombre atrapado en un pozo profundo no puede salvarse estirando sus manos. ¿Por qué? Porque necesita que alguien le rescate desde arriba. Así es el estado del hombre sin Cristo. Por sí mismo no puede subir a Dios.
Y solo Dios, extendiendo su gracia, sus manos en esta ilustración a través de Cristo, nos puede sacar del pozo del pecado y nos da nueva vida espiritual. Así que, amigo que hoy nos visitas y que muy probablemente no hayas escuchado el Evangelio, quiero que te sitúes en un escenario, y es que el ser humano está en ese pozo y que tú no puedes estirar los brazos para que el rescatista te saque. No solo no puedes estirar los brazos, sino que no quieres. Y odias al rescatista a pesar de ello. Es así que, bueno, primero hemos definido por qué el hombre no puede ser hijo de Dios, o no todos los seres humanos son hijos de Dios. Bueno, porque estamos ciegos, estamos muertos, tenemos pecado, estamos separados de Dios y no queremos ni tampoco podemos ser salvos por nuestros propios medios. Pero llega una buena noticia, y es que a Dios no solo le ha placido mostrarnos lo pecadores e insuficientes que somos, sino que a Él le ha placido enviar a su Hijo para la salvación a todo aquel que cree. Es así que el segundo punto es, primero hemos visto la condición del hombre sin Cristo, pero segundo, vamos a ver la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios es central para la salvación, como se refleja en el texto que leímos. Este pasaje nos enseña que, aunque los seres humanos son llamados a recibir a Cristo y creer en su nombre, es solo Dios quien concede el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solo Él te da esa condición. Así que según el versículo 13 de Juan 1, nos sitúa en una acción o en algo que Dios hace que se llama adopción. Y la adopción no es resultado de la voluntad humana, sino que la adopción es un acto de Dios. Así que la regeneración y la fe son dones de la gracia soberana de Dios, otorgados a los elegidos por su voluntad. Así que quiero que vea que Dios en su voluntad ha querido salvar a los hombres de su condición pecaminosa, y que Él, sabiendo que el hombre no puede llegar al cielo donde Él habita, Él ha establecido el gran puente que se llama Jesucristo. Y llamemos esa acción a extender este puente como el llamado a recibir a Cristo. Vimos en el versículo 12 que a todos los que recibieron a Cristo, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que recibir a Cristo significa más que simplemente aceptar ciertos hechos sobre Él. Es decir, no basta con que leas los evangelios y leas quién fue Cristo, qué hizo, qué dijo. Es algo mucho más allá de Él. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa esa acción que Dios establece para que podamos ser hechos hijos de Dios? Primero, recibir a Cristo implica confiar plenamente en quién es Él y lo que Él ha hecho por su pueblo. Según las Escrituras, entonces, recibir al Salvador implica reconocer nuestra incapacidad de salvarnos, de llegar a Dios. Y segundo, recibir a Cristo significa depender completamente de Cristo y de lo que Él hizo para salvar a aquellos que no podían llegar a Dios. Así que este llamado es más que una invitación. Esto es más que un simple vocerío al azar. Esto es como si Jesucristo se hubiera parado encima del sol y esté llamando a los hombres a que reciban lo que Dios da por medio de Él. Eso es recibir a Dios. Pero esta fe o este recibimiento a Cristo no depende de nosotros ni puede provenir de nosotros. Recuerda el estado en el que estamos. No tenemos brazos para agarrar al rescatista. Es así que Jesucristo ha querido que todas las personas que reciben o que le reciben y creen en Él puedan recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a facultar para transformar tu vida, tu corazón, tus deseos. Todo lo que no puedes hacer para glorificar a Dios, el Espíritu Santo ha sido prometido para aquellos que desean reconciliarse con Dios. Es así que lo primero que podemos ver es que la fe salvadora es un don de Dios. Y esto hace parte de la gracia soberana de Dios.
¿Por qué gracia soberana? Porque estamos diciendo que Él da a los hombres todo aquello que Él pide. Y Él pide fe, entonces te la va a dar, porque solo de Él proviene. Pero esta fe es un regalo. Esta fe no es algo que tú puedas obtener por ti mismo. Así que en nuestro estado natural estamos muertos y no buscamos a Dios, pero la fe es un regalo del Espíritu y el Espíritu Santo va a cambiar tu corazón. Recuerda el texto de Ezequiel. Él te va a dar todo lo que no tienes si recibes a Jesucristo por la fe. Así entonces Juan nos demuestra que la iniciativa y el poder de nuestra salvación provienen únicamente de Dios. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, los que hemos creído, hemos llegado a la salvación y hemos encontrado a Dios cuando no le buscamos. Dios respondió cuando no le llamamos. Es así que el primer paso fue de Dios y la iniciativa fue de Dios. Y esta iniciativa es querer dar fe a los hombres para que crean en su Hijo y puedan ser salvos. Así que quiero que no olvides que la recepción de Cristo o recibir a Cristo, como lo vimos en este texto, implica una respuesta activa de creer en su nombre. No es como lo decíamos, tú puedes leer los evangelios y puedes conocer quién era Cristo, pero Dios quiere que le conozcas de una manera tal que te dé vida, que ayer estando muertos hoy puedas estar vivo. Esa es la fe que salva. Así que recibir a Cristo no es un acto pasivo o automático, no es un switch que tú puedas prender en cualquier momento, sino que más bien debes responder activamente en fe al llamado que Cristo hace a arrepentirte de tus pecados. Es como que Jesucristo vino al mundo a establecer una mesa de conciliación con los seres humanos. Pero Jesucristo no ruega, por lo tanto Él da fe. Dios no ruega por tu salvación. Muchas veces vas a escuchar en ciertos círculos evangélicos, entre comillas, que Jesucristo o que Dios está muy triste porque lo dejaste plantado. Que Dios está afuera en la puerta esperando que te acuerdes de Él. No. Más bien el escenario que plantea el Evangelio es que Cristo, el Rey de la Gloria, está llamando en voz alta, diciendo, vengan a mí, porque la única manera de llegar a Dios y ser hijos de Dios es creyendo en mí. Así que nunca olvides que la fe es una respuesta activa. Cuando Dios llama a una persona eficazmente, esta persona es capacitada para responder en fe y arrepentimiento. Así que imagínate otro escenario. Imagínate una persona que ahogándose en el mar no puede salvarse por sí misma. Así que un salvavidas extiende su mano y esa persona debe decidir agarrarse con sus fuerzas. El poder para salvar lo tiene el salvavidas. Pero la respuesta activa de quien quiere ser rescatado va a ser aferrarse a ese salvavidas como si no hubiera otra opción, como si reconocieras que si no coges ese salvavidas, tu destino es la muerte. Pero recuerda, esto es gracia de Dios, así que el querer agarrar ese salvavidas es también un regalo de Dios. Todos los seres humanos nacen pensando que van al cielo, por lo tanto no tienen necesidad de coger ese salvavidas, porque primero no se creen que se están ahogando. Así que es necesario, queridos amigos, que reconozcas que la única manera de tener fe es que Dios te la dé. Veamos otra cosa. Como último, hemos estado viendo que la salvación es una obra soberana de Dios y que Él ha llamado a los hombres y que Él ha dado la fe como un don. Pero también quiero que te sitúes en el versículo 13, que dice que los hijos de Dios no son engendrados de hombre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Es así que volvemos otra vez a una acción que Dios realiza, que es la adopción. Si bien es cierto que el hijo adoptado en un estado anterior, es decir, el estado previo a ser adoptado,
no tenía derechos, no tenía comunión ni relación con su nuevo padre. Pero una vez adoptado, tienes todos los beneficios de ser hijo. Es así que es lo mismo que nos sucede. Vimos que nuestro estado es separados de Dios, es enemigos de Dios, pero Dios lo que hace es adoptarnos para que una vez siendo sus enemigos, ahora seamos sus pequeños hijos. Y esta figura de adopción es vital que nunca la saques de tu cabeza, porque en estado de pecado nadie es hijo natural de Dios. La adopción es necesaria porque en nuestra naturaleza caída no tenemos un derecho inherente a ser parte de la familia de Dios. La Escritura enseña por el pecado que todos estamos alejados de Dios. Es así que la adopción refleja en su máximo esplendor esta gracia soberana de Dios. No merecíamos ser hijos, pero Él ha querido hacernos parte de su familia. Es así que esto lo que nos hace concluir es que primero la salvación no depende de nosotros, ni de ti ni de mí, sino que Dios quiera hacerlo. Pero primero tienes que recibir a Cristo, tienes que aceptar y atender al llamado. No habrá otra forma. Así que Dios da el derecho a ser llamados sus hijos. ¿Pero a quiénes? A aquellos que creen. Solo aquellos que creen podrán entrar a la familia de Dios. Pero este nuevo estatus de hijo no es algo merecido, sino es un acto de pura gracia. Es gracia porque es gratis. Es gracia porque a Él le nació de su corazón hacerlo. No porque tuviéramos algo que merecer, sino porque Dios lo quiso hacer. Es así que Dios, como regalo, ha querido darle a los que creen en su Hijo primero el nuevo nacimiento. Veamos 3 características muy rápidas de ese regalo que Dios hace a sus nuevos hijos. Lo primero es que el nuevo nacimiento no es por voluntad tuya, sino de Dios. Y eso lo vemos en Juan 1:13. La segunda característica es que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu Santo, no de ti. Hoy quisiera, amigo, que nos visitas, que alejaras de ti el pensamiento o lo que te hace pensar que tú puedes llegar a ser hijo de Dios en tus propios medios. Quiero que más bien mires y pongas tu foco en el único medio por el cual hay salvación, y ese es Dios. Bueno, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, pero tercero, la doctrina de la regeneración habla de que la regeneración es una transformación interna realizada por Dios. Es así que nuevamente situémonos en el estado del hombre que está separado de Dios, que está muerto y está ciego. El nuevo nacimiento implica que ya no estarás más muerto, que si estabas perdido ahora estás encontrado, que si antes odiabas a Dios ahora lo amas, que si antes te daba pereza las cosas espirituales, ahora vas a poder interesarte en conocer al Señor, al Salvador. Pero no solo te va a capacitar para poder conocerle, sino que Él va a implantar en ti amor. Y es que no podemos ser hijos de alguien a quien odiamos. Solo somos hijos de alguien a quien amamos de corazón. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu lo que hace es darte un corazón que antes estaba duro para Dios, y lo pone blandito, y también lo pone a llorar por sus pecados. Así que quiero que sepas que a aquellos a quienes Dios ha querido salvar, Él les ha permitido nacer de nuevo. Y sí, mujeres y hombres de todas las edades y ancianos de 80, 90 pudieron nacer de nuevo. Y lo hicieron por medio del Espíritu Santo. Pero lo hicieron primero porque creyeron en Cristo y le recibieron. Es así que, para concluir, quiero que tengas en cuenta 3 cosas muy importantes de ser hijos de Dios, de lo que implica ser hijos de Dios. Recuerda lo que vimos, primero la condición del hombre, lo segundo, vimos que la salvación es solo un acto de la gracia soberana de Dios, pero tercero, quiero mostrarte la herramienta que Dios ha usado para que la gente llegue a ser hija de Dios. Y primero es que Dios ha hecho un llamado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Y este llamado en qué consiste? Este llamado consiste en que
tienes que ponerte a cuentas con Dios. Estás enemistado con Él, así que tienes que ponerte a cuentas con Él. Y la única manera es respondiendo al llamado del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el llamado? Solo hay una forma de llegar al cielo y es creyendo en Jesucristo. Pero el creer en Jesucristo lleva consigo unos hijos gemelos, que son la fe y el arrepentimiento. No vas a poder creer y amar a Jesucristo si no te has arrepentido de tus pecados. Así que lo primero que quiero que veas es la urgencia de responder a este llamado. Así que la oferta de la salvación es ¿para quién? Es para todos los que creen. ¿Y quiénes son los candidatos para la gracia de Dios? Todos somos candidatos para la gracia de Dios. Todo pecador es el perfecto candidato para ser llamado al arrepentimiento y para responder al Evangelio. Es así que el hombre o el legalista que creía que sus ritos dan salvación, es decir, que el asesino que se dedica a asesinar a sus semejantes, es decir, que la mujer que de pronto odia a su marido o le ha hecho daño a sus hijos, o tal vez el estafador que se dedica a eso, a quitarle las posesiones a sus semejantes, o aquel que se dedica a mentir. Ellos son los candidatos perfectos para recibir y responder al Evangelio. Todos son candidatos para la gracia de Dios, porque recuerda que aunque te sientas o sepas que estás lleno de pecado y que tu pecado te hunde, ese estado es el perfecto para venir a Cristo y a creer en el Evangelio. Así que Cristo es el único camino para la salvación y lo podemos ver en Juan 14:6. Cristo llama a todos al arrepentimiento. Es así que si piensas, querido amigo, que tus pecados han ya encorvado tu espalda lo suficiente, que ya no tienes solución, que tus angustias y tu dolor son mucho más grandes que de pronto la motivación de vivir, hay una buena noticia para ti. Y es que aunque el pecado sobreabunde, la gracia de Dios puede cubrir nuestras necesidades y nuestro dolor. Por eso, lo segundo que quiero que vean de este llamado es que primero hay una urgencia de responder al Evangelio, pero lo segundo es que Dios promete la vida eterna a aquellos que creen en Cristo. Así que responder este llamado va a darte un don que solo proviene de Dios, y es la vida eterna. Esto es algo muy inmerecido porque recibimos gracia sobre gracia y más favores y más dones. Así que quien recibe a Cristo recibe la vida eterna. Quien cree en Cristo puede acceder a los palacios donde habita el gran Rey de los cielos. Y el creyente entonces pasa de muerte a vida y es adoptado en la familia de Dios. Esa es la promesa que se nos da. Así que como último, quiero hacerte una invitación personal a aquellos que no han creído en Cristo. Lo primero que quiero que sepas es que hoy es el día de la salvación y que muchas veces nosotros los seres humanos nos enfrascamos en nuestros propios problemas y nuestra visión de la vida es muy egoísta. Es como si tuviéramos unos lentes que solo apuntan a nosotros y esto no es así. Esta vida se trata de Dios, se trata de su Hijo Jesucristo y una vez aceptando tu condición, el llamado hoy es: ve a Cristo y recíbele por fe. Hoy es el día de la salvación. Nosotros damos muchas largas y nosotros muchas veces procrastinamos lo que no debemos dar, a lo que no debemos dar espera. Pero este es un asunto más delicado y es que si tú no te preguntas qué pasará el día de mañana, muy probablemente vayas a ir a un lugar del cual jamás te imaginaste que irías. Es por eso que hoy las Escrituras nuevamente están abiertas para todos. Y se te invita a que reflexiones y seas sincero, no solo contigo mismo, sino con tu Creador que te conoce. Él sabe que estás separado de Él. Así que ven a Cristo, acéptalo como tu Salvador, como tu Señor, pero
más bien reconócelo como la única manera de poder llegar al cielo. No prolongues más este llamado. Y para aquellos que ya hemos creído en Cristo, considera la condición en la que estás hoy delante de Dios. Nosotros una vez fuimos esclavos y ahora somos libres por la gracia de Dios. Así que no nos es lícito volver al mundo, no nos es lícito volver a nuestros propios errores, a nuestras propias iniquidades, sino que más bien la invitación de Dios a los creyentes ahora es a apreciar al Hijo amado, apreciar a ese puente que Dios ha establecido para llegar a Él. Así que, bueno, vivamos como hijos de Dios, y a ti, amigo, ven a refugiarte en Jesucristo, que es el único mediador, el único que nos va a poder conciliar con Dios. Y no lo dejes para más tarde. Una vez un rico se confió de que tenía muchas posesiones y acumulaba graneros y acumulaba muchas riquezas. Y antes de dormir, él se regodeaba y se maravillaba de cuánto dinero había hecho. Pero cuando se fue a dormir, esa misma noche vinieron a buscar su alma. Y todo lo que él acumuló no le servía para nada. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros hoy aquí. ¿Cuántas veces o muchas veces nosotros confundidos de que va a haber un mañana, que no sabemos? Dios va a dar merecido castigo al pecado. Así que ponte a cuentas con Él y cree en su Hijo amado. Oremos.